¿Qué tal? Bienvenido a este primer video del curso Factores a considerar en el actuar de policía en calidad de primer respondiente en casos de violencia de género, en el cual conocerás a la docente, los criterios de evaluación, el objetivo general del curso y el contenido temático que lo conforma. Bienvenidos al curso Factores a considerar en el actuar del primer respondiente en casos de violencia de género. Bienvenidos a nuestro curso. Su servidora, mi nombre es Aide Sierra Pérez, soy licenciada en Derecho, tengo una maestría en Derecho Penal Acusatorio, he trabajado en atención a víctimas de violencia de género desde el año 2014, he impartido cursos también en seguridad pública, procuración de justicia y autoridades municipales en diversos estados de la República Mexicana. Asimismo, realizo actividades de investigación privada para el sistema penal acusatorio. ¿A qué se refiere la investigación privada? Recuerden que nosotros, todos los estados parte del Estado mexicano, tenían hasta el 2016 como fecha límite para implementar el sistema penal acusatorio en cada una de sus entidades federativas. Y a partir de este entonces, del cambio también de nuestro sistema penal, recuerden que nosotros teníamos un sistema penal inquisitivo o mixto, como también se conoce. Este sistema penal cambia con la reforma a sistema penal acusatorio. Y en este sistema penal acusatorio empiezan a implementarse diversas pruebas, diversos elementos. Empieza a evolucionar nuestro sistema penal. Y bueno, se crea la figura del investigador privado. El investigador privado es algo parecido a un agente estatal de investigaciones que realiza una actividad de investigación por parte de la Fiscalía. Bueno, esas actividades también nosotros las realizamos. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos entrevistas, hacemos inspecciones de personas, inspecciones de objetos, inspecciones de lugares. Realizamos también información o captamos esa información de datos conservados, análisis de datos conservados de todas las líneas telefónicas para hacer un mapeo de dónde pudo haber estado una persona. Realizamos extracción de datos. Bueno, el investigador privado está relacionado con actividades que hace también la policía, pero sin ser un policía. Me he involucrado especialmente en temas de violencia de género, personas con discapacidad, atención a víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad, que es también de lo que vamos a ver en este curso. Es un curso muy completo, un curso que incluye grupos en situación de vulnerabilidad, donde ahí pueden estar tanto nuestras víctimas como los imputados. Y es importante que nosotros conozcamos cuál es el contexto en el que se desarrollan las personas o que pertenecen a un grupo en condición de vulnerabilidad, para que nosotros realicemos un trabajo eficiente, para que nosotros estemos apegados a uno de los principios del policía, que es los derechos humanos. Todo esto lo vamos a desarrollar en nuestro curso, porque en calidad de primer respondiente es importante que nosotros realicemos una actividad meramente eficiente y profesional, porque somos la primera autoridad que se pone en contacto con el lugar de intervención, con a veces las víctimas, con a veces testigos, con también las personas imputadas. Criterios de evaluación. ¿Cómo se va a evaluar este curso? Bueno, recordemos que por cuestiones de la pandemia desde el año pasado hemos tenido que adaptarnos, adaptabilidad. Entonces hemos empezado a crear también esta forma de cómo seguirnos capacitando, porque el policía no puede dejar de capacitarse. Recuerden que nosotros como policías no dejamos de trabajar incluso habiendo pandemia. Bien, este curso es un curso pregrabado. El participante deberá visualizar el total de todos los videos para que pueda la plataforma darle el acceso a los exámenes. Los exámenes se realizarán por unidad. Son unos exámenes muy sencillos, siempre y cuando ustedes vean los cursos sin problema, pasarán su examen. Son exámenes que son de preguntas de opción múltiple, y todo lo que venga en los exámenes, todo lo vamos a abarcar en estas
unidades en este curso. Así que no será complicado la evaluación que ustedes realicen. Y la aprobación del curso depende meramente de que ustedes realicen sus exámenes, de la evaluación que tengan ustedes en sus exámenes para que aprueben y desde luego que de ahí puedan emitirles su constancia de haber realizado este curso. Beneficios del curso. ¿Por qué tomamos nosotros este curso? ¿Para qué nos va a servir? ¿En qué nos va a beneficiar? Bueno, el tomar este curso primero contribuye de manera sustancial a eliminar la discriminación basada en el género, tanto en el ámbito privado como en el ámbito profesional. Pero no solo se va a tratar de eliminar la discriminación en cuanto al tema de género. Este curso es muy completo y nosotros como policías en cualquiera de las funciones que nosotros realicemos vamos a tener contacto constante con la sociedad civil. Y muchas de las ocasiones nosotros hemos sido partícipes de ejercer algún acto discriminatorio, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Este curso nos va a contextualizar sobre cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad, qué situación pasan nuestras víctimas. Tal vez ustedes no han sido víctimas en algún momento, pero quienes hemos sido víctimas por alguna razón, así sea de un accidente de tránsito, la situación que vives en ese momento es difícil. No sabes con qué autoridad dirigirte, no sabes con quién pedir información, cuánto tiempo va a tardar tu proceso y empiezan muchas víctimas a vivir ansiedad. Cuando se tratan de delitos por razón de género, también la ansiedad incrementa por el miedo que muchas ocasiones tiene o por el miedo que ha dejado el acto por el que fueron violentadas las personas. Entonces nosotros debemos de conocer la teoría y concientizarnos sobre cuál es la situación que están viviendo nuestras víctimas para darles un trato digno. Todo esto va a contribuir a que nosotros eliminemos todos los actos que puedan ser ocasionados en algunas veces que puedan ocasionar discriminación, ya sea una discriminación directa o una discriminación indirecta. Y desde luego que contribuye a que el participante en su actuar policial actúe de manera profesional y de manera eficiente. Recuerden que nosotros como policías nos regimos por unos principios y dentro de estos principios está el principio de profesionalidad y eficiencia. Y nosotros desde luego que estas capacitaciones, estos cursos, esta información que nosotros vamos a absorber, la vamos a aplicar en nuestro día a día. ¿Para qué? Para mejorar nuestra labor policial, para dignificar el trabajo policial que cada uno de nosotros realiza. Bien, ¿cuál es el objetivo general del curso? ¿Qué queremos lograr con este curso? Al finalizar este curso, el participante contará con las herramientas teóricas suficientes para que en su actuar policial pueda implementar una perspectiva de género que le permitirá llevar a cabo sus funciones de primer respondiente con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. ¿Qué queremos lograr con este curso? Darles las herramientas, darles la teoría para que ustedes puedan implementar una perspectiva de género cuando realicemos nosotros, tengamos contacto con personas de violencia de género. Cuando nosotros en nuestro actuar policial en calidad de primer respondiente, al tener contacto con todos los partícipes en un caso de violencia de género, sepamos cómo actuar, sepamos cómo atender a nuestras víctimas de manera profesional, darles un trato digno. Esto es lo que queremos lograr con este curso. Y bien, nuestro curso está compuesto por 5 unidades. La unidad más amplia es la primera unidad, pero es la unidad que todos necesitamos que nos quede muy claro. Muchos de estos conceptos ustedes ya los conocen, pero vamos a reforzar esos conocimientos. La primera unidad se llama La víctima y el imputado en contacto con el policía primer respondiente. ¿Qué vamos a ver en esta primera unidad?
Bien, vamos a hablar de las definiciones de víctimas, vamos a hablar de las definiciones de imputados y vamos a hablar también de cuando estas víctimas o estos imputados pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo los vamos a tratar? Si el imputado, aún cometiendo algún delito, tiene derechos o no tiene derechos, cuáles son sus derechos, de qué forma vamos a garantizar también sus derechos y vamos a hablar también de nuestras víctimas, de qué forma garantizaremos la protección más amplia a nuestras víctimas, cuáles son los principios para la atención de víctimas, de qué forma también vamos a garantizar o a facilitar su trayecto dentro del proceso penal, de qué forma también vamos a atender a estas víctimas cuando sean mujeres, cuando sean niños, niñas o adolescentes, personas con discapacidad, migrantes. Bueno, vamos a abarcar todos estos grupos en situación de vulnerabilidad y cómo nosotros, como policías en calidad de primer respondiente, vamos a interactuar con ellos. Nuestra unidad 2 se llama el policía primer respondiente. Vamos a hablar de qué es el primer respondiente, cuáles son las funciones, cuáles son las actividades que debe realizar el policía primer respondiente, hasta dónde puede realizar actividades el policía respondiente bajo las órdenes de quién actúa el policía primer respondiente. Vamos a hablar también de los supuestos de flagrancia cuando nosotros actuamos como primer respondiente, sobre la entrevista a víctimas y testigos, sobre la cadena de custodia, sobre el informe policial homologado. Esto de manera muy resumida, solo para recordar un poco estos términos, que queden muy claros, que estemos en el mismo contexto para avanzar a hablar después en nuestra unidad 3 de la introducción al estudio del género, cómo el tema del policía primer respondiente se va a ir relacionando con la introducción al estudio del género. En esta tercera unidad vamos a abarcar cómo se genera, muchas veces hemos escuchado hablar el feminismo, hemos escuchado hablar del patriarcado, hemos escuchado hablar diversos temas, pero también hemos escuchado una clasificación respecto a un género. Hemos escuchado hablar de lo femenino y de lo masculino. Por lo tanto, vamos a contarles o a explicarles de qué forma o cómo fue que se inició a imponer un género a las personas. Y que esto es diferente a lo que es el sexo biológico de las personas. ¿En qué se diferencian? ¿Por qué es importante que sepamos esto? ¿Para qué nos sirve conocer sobre el género femenino, masculino, hombre, mujer, sexo, estereotipos, roles de género? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso lo vamos a aprender en esta unidad, en la unidad 3, que nos va a dar pie a continuar con la unidad 4, donde ya vamos a hablar cómo esto que vimos en la unidad 3, que es el sexo género, da pie a que se genere la violencia. En esta unidad 4, violencia de género, vamos a ver esos antecedentes. ¿Cómo se forma la violencia por razón de género? ¿Por qué se creó? ¿De qué forma se creó? ¿Cuáles son los tipos de violencia por razón de género? ¿Cuáles son los ámbitos de violencia por razón de género? Todo eso lo vamos a abarcar en nuestra unidad 4. Y en nuestra unidad 5 vamos a trabajar con algunas actividades para retroalimentar respecto a lo que vimos en las 4 unidades pasadas, y vamos a empezar a quitarnos esos estereotipos que nosotros tenemos muy marcados, esos estereotipos de género que también a nosotros en nuestra función policial, en nuestras actividades como policía primer respondiente, nos han hecho generar en algún momento también violencia por razón de género. Y no solo en nuestro actuar policial, sino también como personas. Si nosotros como de manera personal no conocemos cómo se genera la violencia, no estamos concientizados respecto a este tema, seguramente vamos a ser actores que generen violencia por razón de género. Aquí vamos a ver, son actividades más de concientización. Y también vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama interseccionalidad.
Vamos a hablar de este análisis de cómo tratar o cómo generar las condiciones para que una persona que pertenece a 2 o más grupos en situación de vulnerabilidad, que puede que esté en mayor estado vulnerable, nosotros podamos generar las condiciones para que esté en igualdad de condiciones que los demás. Este enfoque de interseccionalidad es reciente, no tiene muchos años que se ha implementado y es muy importante que nosotros lo conozcamos para poder realizar un trabajo eficiente, un trabajo profesional, respetando siempre la dignidad de las personas, que es lo que vamos a tratar de mejorar con este curso también. Este es nuestro contenido temático. Ha terminado este primer video de introducción y como viste el curso está conformado por 5 unidades, con un total de 19 videos. Al término de cada unidad deberás responder una evaluación, misma que una vez que inicies a responder deberás concluir. Los videos puedes verlos tantas veces como sea necesario, pero la evaluación, una vez que comienzas, concluye. Adelante y éxito.